11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado, estás en Caput. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿cómo va? Qué lindo martes, fresco, pero otro martes a las 10 de la mañana en Mundo en Clave, en Radio Caput, con la compañía posterior, más tarde, en la repetición de la radio pública de Marcos Paz, luego a las 4 de la tarde, y con RPD Radio FM 97.5 de Oberá en Misiones, los miércoles a las 20 horas, y empezamos esta recorrida por el Mundo en Clave, donde, ¿qué hacemos? Y tratamos de generar una mirada diferente sobre el escenario internacional. Para eso en los controles, como siempre, nos ayuda Lali Grumeli. Y para siempre, como siempre, para eso... Para siempre, para no siempre, sé. no sabemos si para siempre. Highlander. No es una promesa de amor tampoco esto. Mi compañero Larry Levy. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día, frío el día, sí señor. Sí, señor, frío, muy frío el día. Y bueno, hoy, a diferencia de... No vamos a decir nada, vamos a la música. Dale. Vamos con el primer tema musical y nos vamos metiendo. Es medio raro este tema. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Voy a llegar a la gran máquina, todo es oscuridad. Si agacho un poco la cabeza, nadie me descubrirá. Yo me acuerdo que los fierros que tumbaban y chocaban en el patio de la escuela, con cada ritmo que marcaban dirigían el latido de nuestro propio corazón. Y me arrastro por el húmedo cemento y en mi cabeza se repiten mis lamentos de cuando vino la miseria, los echaron y dijeron que no vuelvan más, que no vuelvan más, que no vuelvan más, que no vuelvan más. Y este tema se llama Muevan las industrias, ¿no? Bueno, como dice el estribillo, se llaman Los Prisioneros los que están cantando. Y qué raro, ¿no? Qué tema.
muevan las industrias. De eso se trata un poco el programa de hoy, así como la semana pasada, en vez de hablar de un país, hablamos de muchos, porque estábamos hablando del litio. Hoy hablamos de las industrias, y hablamos de las industrias pensando desde Argentina, pensando en la geopolítica, pero desde Argentina, en qué estrategia puede tener nuestro país para avanzar y para que esto le llegue a la gente, porque tenemos datos interesantísimos de los que vamos a hablar enseguida con un invitado, donde podemos pensar en la producción, por ejemplo, minera, que subió hace un par de meses, en junio, subió casi un 11%, o la industria automotriz, o la metalmecánica, la demanda internacional. Pero bueno, eso tenemos que hacer que le llegue a la gente, y para eso también tenemos que estar atentos, entre otras cosas, a qué pasa el próximo domingo. Pero vamos a introducirnos un poquito en el tema con Larry, como todas las semanas. Así pasamos a conversar después con nuestro entrevistado. Hugo y nuestro entrevistado, todavía no lo presentamos, pero bueno, también para que escuche. Hace miles de años que la humanidad comercia entre sí. Alguien compra lo que yo vendo y que otro necesita. Y yo compro lo que otro vende y yo necesito. A través del tiempo, los actores de ese trueque fueron variando. Y también fue cambiando el modo de procesar la oferta y la compra. Todo dependía y depende de la bondad de la lonja de tierra que habitamos y la forma que le demos a la mercancía que vendemos. El tiempo y los pueblos fueron sofisticando la oferta y adicionando tecnología a los bienes producidos. Todas estas variantes fueron puestas en juego durante muchos siglos, generando desigualdades temporarias, que dieron lugar a la acumulación de bienes y fuerzas, que crearon imperios y también los derrotaron. Pero con el paso del tiempo y el desarrollo intelectual de la humanidad, también creció el poder de abstracción y la posibilidad de crear el dinero. Es decir, un papel que representa el valor de mis bienes. En fin, la complejidad se profundizó de tal manera que ese dinero, el dinero, también dejó de representar aquello que representaba y ahora se manifiesta en registros contables, en un libro que ya tampoco tiene forma física de libro, sino que es digital. Y toda esa complejidad ahora se llama finanzas y representa además el filo de la espada que da respaldo al poder. Es decir, el mundo financiero se convirtió en una metáfora de los poderes en disputa. Bien, pensaba en Mercado Pago, pensaba en medida que ibas hablando, ¿no? Sí, el fin del dinero, pero relativamente, ¿no? Porque igual lo necesitamos. Es que el dinero siempre representó el poder y el poder no desaparece. Tal cual. El poder se ejerce. Tenemos un invitado que tiene una larguísima experiencia en el mundo legislativo, como funcionario, como militante. Se trata de Eduardo Sigal, que actualmente es vicepresidente del Frente Grande, pero que es presidente de la Fundación Acción para la Comunidad, fue diputado constituyente, fue senador por la provincia de Buenos Aires y subsecretario de Integración Económica de la Cancillería, con lo cual todo esto de la mirada sobre lo que tiene que ver el potencial de nuestro país tiene un largo bagaje de conocimiento como para dar cuenta de esto. Eduardo, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y espero que sea útil para quienes nos están escuchando. Seguramente lo será. Por lo que pudiste escuchar hasta ahora, desde la introducción mía a la que mejoró, por supuesto, y amplió bastante Larry, ¿qué decís? ¿Cómo ves a nuestro país? Mira, veo con una potencialidad enorme, atravesando dificultades que todos lo vivimos en nuestras peripecias diarias para poder llegar a fin de mes,
pero sentando las bases para una inserción en este mundo difícil que nos toca vivir, este mundo del siglo XXI, este mundo de la globalización, si somos capaces de no pensarnos solamente como Argentina fronteras adentro, sino si somos capaces de pensarnos como actores en una región que tiene muchos de los elementos que el mundo está necesitando, como es el tema de alimentos, energía, minerales, y también inteligencia, porque hay que ponerle al ser humano trabajando para ponerle valor agregado a nuestras riquezas potenciales, ¿no? Eduardo, vos sabés que nosotros en general tratamos generalmente un país, a lo mejor un conflicto, y hoy decidimos que, como decía Hugo, tratar de mirar y pensar a la Argentina en virtud de su integración. Vos bien dijiste, digamos, integración regional, integración mundial, la geopolítica, sí, claro, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ves esa posibilidad de asociarnos mientras, previo a entrar al aire hoy, estábamos hablando con Hugo, la importancia, por ejemplo, de Brasil en el contexto mundial? Es uno claro. de las economías del mundo, es la 10ª, ¿no? O la 8ª. Sí. Digo, ¿nos conviene una sociedad estratégica con Brasil? Mira, yo creo que es imprescindible. Hoy ningún país por sí solo, salvo que estemos hablando de grandes potencias como Estados Unidos en declive, vale la pena, y lo digo a propósito, digamos, en ese sentido, China en plena expansión, Rusia recuperándose, India jugando un papel también de principal potencia, Sudáfrica. ¿Estás hablando del BRICS? Estoy hablando del BRIC, más Estados Unidos, digamos, en este caso, claro. Pero sí. Estoy hablando del BRIC, donde probablemente en los próximos días tengamos buenas noticias y Argentina pueda, después de muchos años que venimos remando, pueda empezar a formar parte del BRICS. Pero hay muchas formas de insertarse en el mundo, ¿no? Nosotros hemos intentado, básicamente en buena parte del siglo XX, de hacerlo desde las fronteras hacia adentro, por eso decía, desde nuestra realidad nacional. Me parece que la globalización, el nivel de el desarrollo de algunas potencias en particular ha llevado a que un país como la Argentina, por más importante que sea en cuanto a sus riquezas, en cuanto a su extensión, en cuanto a la geopolítica, no es suficiente para defender sus intereses desde la individualidad. Yo soy un firme convencido de que nosotros necesitamos desarrollar nuestra experiencia UNASUR y en particular la asociatividad entre Argentina y Brasil, y que incluso tenemos que pensarla en clave sudamericana para no aventurarme en las dificultades que puede haber en el resto de los 33 países de América y el Caribe, sin contar Estados Unidos y Canadá, que las tomo como una realidad diferenciada, digamos. Hubo algunos sectores, pensaba, me parece interesante, y bueno, que está absolutamente cercano al pensamiento que tenemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero pensaba que hubo en algún momento algo parecido a esto que vos proponés en el triángulo Argentina, México, Brasil en la industria automotriz. Sí. Donde cada uno hacía un aporte determinado. Una parte, uno de los países aportaba por ahí la parte mecánica, motores, otro chapa, digamos... Otra caja de cambio. Otro cajas de cambio, y se fue haciendo una buena integración, donde había fábricas que podían aprovechar todo esto muy bien, y a los tres países les venía bien. Pero hay veces que los vaivenes políticos hacen que... Se tenía una trampa, ¿sabes? ¿No? Había una trampa ahí, porque la decisión de
fragmentar la fabricación solamente le convenía a la empresa, a la casa matriz, que estaba en Estados Unidos en general, porque la Chevrolet y la Ford en general eran las que habían... Ese es un tema clave. Claro. Estamos hablando, digamos, yo creo que algunas cosas tenemos que aprender en el rol de los estados, también de los que usufructúan esa asociatividad para beneficio empresarial. En realidad, en la División Internacional del Trabajo, las propias empresas resuelven dónde les conviene, por costos, por capacidades, por logística, dónde les conviene producir. Pero yo siempre, y sobre todo cuando estuve en la Cancillería, en el área de negociaciones económicas, integración económica, decía, hay que aprender también de los empresarios y de las grandes empresas, porque si ellos lo hacen, ¿por qué no lo pensamos con un sentido de desarrollo, de inclusión, de generación de empleos de calidad, de incorporación de valor agregado, de desarrollo de nuestra ciencia y nuestra tecnología aplicada a la producción? Déjame que en ese punto te pregunte algo, porque charlando con un economista conocido nuestro, yo le pregunté si, a ver, lo voy a decir en términos de la calle, cambiar de patrón, por ejemplo, dejar Estados Unidos, lo digo entre comillas porque estas son cuestiones políticas mucho más profundas, pero digo, bueno, cambiemos de Estados Unidos a los chinos, por ahí nos conviene más. Y lo que me decía era, bueno, se puede pensar en no tener uno, ¿sí? Tener varios, esa asociación con varios poderes internacionales, pero que la matriz productiva de la Argentina está atada, íntimamente atada a los intereses de Estados Unidos, y no a los intereses como puede tener Japón con Estados Unidos, sino de subordinación muy profunda, ¿sí? Como país emergente o país del patio trasero, ¿sí? Es difícil cambiar la matriz productiva de la Argentina para poder tener, digamos, varias alternativas, es decir, bueno, poder venderle a los chinos, poder venderle a los rusos, poder venderle a Estados Unidos también, ¿por qué no? Digo, diversificar los clientes y así poder crecer económicamente con valor agregado, eso siempre. Si te dijese que es fácil, sería un irresponsable. Si te dijese si es posible, sí es posible. Y me parece que en ese sentido, las grandes potencias como Estados Unidos piensan en el sentido de nosotros proveedores de materia prima. Cuando nos empezamos a desarrollar, empezamos a pensarnos nosotros mismos de otra manera, y se empiezan a producir tensiones en las relaciones internacionales. Lo que pasa es que, bueno, ya Estados Unidos experimentó esto no solo con la Argentina, lo intentó experimentar en los 90 con el famoso ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas, básicamente donde uno lo puede describir como una especie de cancha inclinada donde ellos estaban arriba, la querían todo, y nosotros para hacer un gol nos resultaba imposible, porque lo que nos querían es justamente primarizado, nos querían como clientes para su producción. Claro, ya no hacen lo que quieren tampoco Estados Unidos. China los pone muy nerviosos. Y Argentina tiene que tener una actitud de mucha madurez en las relaciones con estos países. Por eso vuelvo a insistir con el tema que ustedes mismos plantearon. La asociatividad Argentina-Brasil me parece un tema clave para ordenar una América del Sur donde podemos establecer niveles de complementariedad muy importantes, ¿no? ¿Cómo sería una relación madura con Estados Unidos? ¿Qué sería? ¿Cuáles serían los límites que nosotros tendríamos que poner? Simplemente yo creo que nosotros ahí sí tenemos que pensarnos en tono regional y nacional qué nos conviene. Nosotros tenemos, como decíamos en un momento de esta charla, tenemos muchas riquezas de carácter nacional. Ahora, vamos a vender soja, maíz, a granel, o vamos a vender aceites y otros productos subelaborados. Y si pudiésemos envasados, mucho mejor. Esto a quienes nos escuchan a lo mejor no lo llegan a dimensionar, pero no es solo un problema
de cantidad de dinero, significa cantidad de puestos de trabajo, trabajos formales, legales, con obra social, con vacaciones pagas, con aguinaldo. Este tipo Ahora, Una ahí pregunta, viene de lo que estuvimos hablando hace un ratito. Claro, porque ahí viene la pelea con el gran poder, porque ese laburo, las vacaciones pagas, todo el adicional lo quieren ellos en Estados Unidos. Entonces quieren que nosotros le vendamos los granos y están asociados acá con... vamos a sintetizarlo en sociedad rural. Es mucho más complejo porque te vas a las sociedades rurales del interior y son tipos que se parecen mucho más a nosotros, ¿no? Hay de todo, digamos. Pero entras a pelear con todos esos poderes, ¿no? Y ahí es donde... Sí, pero mira, yo creo que es posible, porque ellos necesitan, por otra parte. Bueno, qué sé yo, estamos hablando del tema, a lo mejor agroalimentos, que Estados Unidos es un productor fuerte, pero vos agarrás, por ejemplo, ¿por qué está trabado en alguna medida el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea? Porque los franceses se paran de manos, porque ellos defienden a sus productores agrícolas y no son competitivos con relación a la Argentina o a Brasil, ni a Uruguay, ni a Paraguay. Entonces no pueden competir. Y ellos traban un acuerdo de carácter birregional. Después hay otras cuestiones que podríamos hablar del acuerdo. Hay mucho si proteccionismo. conviene, Eso que nos achacan a nosotros es una gran proteccionismo. Exactamente. ¿Sí? Sobre todo de los agrícolas, ¿no? De los productos agrícolas, de la producción agrícola. Y lo tiene también Estados Unidos, si uno lo refiere a algunos otros sectores de su propia producción. No es que en todos son ingenuos, alegres, libre comerciantes. No. Cada uno defiende su... Bueno, lo estamos viendo en África, ¿no? La posición francesa en África en este momento, que se levantó un gobierno militar en Níger, que es el productor. Es como mojarle la oreja a los franceses, ¿no? Es decir, en su acostumbrado colonialismo. Claro, este programa otra vez nos va a quedar chico, ¿no? Porque tenemos 10 millones de preguntas y no las vamos a poder abordar todas, pero nos conviene, por ejemplo, lo que estuvo pasando, que bueno... los vaivenes políticos nuestros y económicos y la falta de divisas nos condicionó, pero teníamos una producción, un ensamblaje más que nada en el sur, aires acondicionados, Tierra del Fuego, ¿te referís? Me refiero a que lo que se producía en Ushuaia era ensamblar todo eso a cuenta y orden de fábricas internacionales, por ejemplo, la surcoreana Samsung, ¿sí? Aires acondicionados también de nacionalidad extranjera, lo digo entre comillas. ¿Nos conviene ese tipo de acuerdos? Nos genera, primero, trabajo seguro, lo que no sé, si divisa. La verdad es un tema que no manejo en detalle. Tengo la impresión que sí, que nos conviene, pensándolo como un área aduanera especial. Tierra del Fuego es un área aduanera especial. Sí, el sur del paralelo 42, claro, y todas las excepciones aduaneras. Digamos, liberaría en muchos aspectos al gobierno central en la posibilidad del desarrollo regional. Ahora, eso sería muy útil, por ejemplo, si buena parte de esa producción fuese a otros países, no pensado para el consumo interno. Para el consumo interno. Igual cuando entra al consumo interno paga todos los impuestos correspondientes a una especie de nacionalización. Yo creo que había un acuerdo de que parte era exportable y parte era para consumo interno, para ampliar. Sí, desconozco el detalle. Me parece que trabajé bastante en el tema del área, pero los años no pasan solo y uno se le van escapando cosas. Hugo, si te parece, le podemos preguntar a Eduardo lo que charlábamos antes de entrar al aire, que eran las contradicciones que hay en las economías, en lo que nos pide el mundo a nosotros, el mundo civilizado, y lo digo bien entre comillas, y lo que ellos hacen.
Yo estaba mirando que, por ejemplo, la balanza de pagos de varios países centrales contradice. Son deficitarias, ¿no? Exactamente, Estados Unidos es el país más deficitario. Bueno, lo dijiste vos con mucha más claridad y con mucha más contundencia. Estados Unidos es el país que la balanza comercial negativa es la más grande del mundo. Pero y a nosotros nos dicen, no imprimas. Sí, pero tiene la maquinita del verde. Claro, bueno, pero ese es un mito también, porque la maquinita es un mito también. Sí. Porque el dinero de uno es en función de lo que uno produce. Sí, claro. ¿sí? Claro. Y de lo que uno gasta. Lógico. Es decir, mis 100 pesos valen en función de lo que yo compre. Pero no siempre vale lo mismo. Pero también viste que se va devaluando el verde, ¿no? Pero la devaluación es un producto de la sofisticación de las finanzas. También. Esto lo estamos viviendo ahora. Porque no hay ninguna razón para el aumento del dólar, ¿sí? Sin embargo, el poder nos quiere baratos. Sí, pero te digo en esto, Larry, observemos que ahora Argentina para nosotros ha sido una novedad empezar a manejar el yuan chino para pagar a organismos internacionales y demás. Pero ya no es el mundo solamente del dólar o incluso el que conocimos en la última parte del siglo pasado, el dólar y el euro. Ahora empiezan a tallar otras economías, otras monedas, y los chinos en esto no solo nos venden espejitos de colores, venden productos industriales y ahora manejan el yuan como moneda de transacción internacional, convertible y demás. ¿no? Corrernos del dólar en nuestro comercio con Brasil, por ejemplo, es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo. Sí, en eso te digo, veo con alegría. En el 2008 trabajamos mucho un acuerdo de transacción con monedas locales, que venderle a Brasil en pesos y comprarles en reales. Esto fue muy poco utilizado por el empresariado nacional argentino y brasilero. Llegamos a comercializar en su momento alrededor de el equivalente a $1.000 millones anuales, que no es poca cosa, pero en un comercio que estaba en el orden de los 40.000 millones. Entonces, era casi como un ensayo testimonial de algo que rompía. Pero te quiero dar un dato. Dale. La conversión peso dólar dólar real o real dólar dólar peso en esa transacción se pierde solamente el 1%, si lo miramos con buenos ojos, el 1% de 40.000 millones de dólares son 400 millones de dólares que se queda el sistema financiero y que sale del mundo de la producción, tanto del trabajo como de la empresa. O sea, entonces, que también hacen su lobby para que las finanzas, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo, que la contradicción entre la producción y la finanza, que en este momento están encontrados. Todavía no se divorciaron, ¿sí? Pero están con una puja. Lo que estaba diciendo tiene que ver también con las rupias y el petróleo ruso. ¿Querés que dejemos? Formulala y vamos a la pausa. Dale. Esas alternativas de desplazar al dólar como moneda de cambio, como valor de cambio, es lo que está pasando a raíz de la guerra Rusia-Ucrania, donde la India le compra, por ejemplo, a Rusia su petróleo, lo destina, después lo vende, pero se lo compra en rublos y se lo cobran en rupias, no sé bien cómo es la mecánica, pero apartaron al dólar de esa transacción, lo dejaron afuera. Eso, en principio, es lo que estábamos hablando, ¿no? Tener la posibilidad real pesos. Y ¿afecta mucho a Estados Unidos eso? Lo dejamos para después de la pausa. Volvemos enseguida. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput. Digo Capusotto. Son todos drones. Pasan cosas. Los liberales me fascinan. Señor, se robaron PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBI que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI, de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron PBI. Radio. Radio. Caput. Caput.
Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Alcárcel. Esas cosas. Los liberales me fascinan. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Economía. Productores vendieron más de 308.000 toneladas de maíz y acumulan 5.610.000 toneladas. Es en el inicio de la tercera semana de la tercera edición del programa de incremento exportador que implementa un tipo de cambio de 340 pesos por dólar para las exportaciones de la oleaginosa hasta el 31 de agosto próximo. De esta manera, desde el 25 de julio se acumularon 5.616.000 toneladas vendidas. Los datos surgen de acuerdo con las cifras de la Bolsa de Comercio de Rosario en base a la plataforma CIO Granos. Ciudad de Buenos Aires. Piqueteros de izquierda se concentrarán este mediodía en el Obelisco para anunciar nuevas protestas. Así lo informaron a Telam, voceros de la unidad piquetera, quienes indicaron que la protesta y conferencia de prensa se realizará a partir de las 11 en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes de la ciudad de Buenos Aires. Además de protestar contra la inflación y el hambre, este sector de organizaciones rechazará lo que define como una política de ajuste del gobierno y volverá a denunciar que hace 5 meses que merenderos y comedores no reciben la asistencia que corresponde. Fútbol. Defensa y Justicia recibe a Emelec de Ecuador por un lugar en cuartos de final de la Sudamericana. El partido se jugará desde las 21 en el Estadio Único Diego Armando Maradona en la ciudad de La Plata. Contará con el arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio y transmisión de la señal de cable D-Sports. En la ida, el Halcón de Varela se impuso por 2-1, por lo que afronta el encuentro con tranquilidad de haber ganado, aunque sea por la mínima diferencia. El ganador entre Defensa y Justicia y Emelec se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Botafogo de Brasil y Guaraní de Paraguay. Más información en telam.com.ar. Al amigo todo. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Piropos para todos. Un programa de humor bien peronista. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Piropos para todos. Hagamos grande el peronismo otra vez. Martes a las 8 de la noche. En Capó. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Los verdes, los rojos, la luca, la lana, la guita, el billete, el huevo, el cacao, la moni, las tejas, la pasta, la harina, las pelas, el pisto, las lapas, los palos, los villilos, tucanes, los reales, el billullo, los papeles, el peculio, el metálico, las chapas, el caudal, la fortuna, los fondos, la misiadura, el efectivo. Ahí estamos escuchando misiadura, a Django y Sueta con todas las versiones. Se llama la murga dolorosa y con todas las versiones, diferentes nombres de la palabra dinero, guita, dólar, billulla, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y ahí vamos siguiendo, Larry. Habías dejado pendiente una pregunta a Eduardo Sigal. Recordamos que estamos conversando con Eduardo Sigal, ex diputado, ex senador por la provincia de Buenos Aires, y fue también subsecretario de Integración Económica de la Cancillería. Que básicamente es lo que nos interesa hoy, toda esa cuestión económica que tiene que ver con la Cancillería y la posibilidad de Argentina en el contexto mundial, la geopolítica. Bueno, le había preguntado porque hizo mención de ese acuerdo que fue muy pobre, fue un ensayo entre Brasil y Argentina. También, ¿Cómo? Está bueno que ahora lo están resucitando. Lo están resucitando, sí, es cierto, porque a partir del ascenso de Lula fue una de las propuestas de usar el real y el peso como moneda de cambio entre Brasil y Argentina. Y le preguntaba, y te pregunto, Eduardo,
es un poco lo que está pasando entre Rusia y varios países de Asia con respecto a al desplazamiento del dólar como moneda de cambio, como moneda de referencia. Rusia vende petróleo a la India le paga en rupias o en rublos y así. Irán también hizo un acuerdo más o menos parecido, también para dejar de usar el dólar. Entonces, estamos en presencia de un cambio muy grande en la geopolítica, es decir, lo que se suele llamar la multipolaridad. Sí, yo creo que indudablemente, y en mi opinión, para beneficio de la humanidad, salimos de bipolaridad, digamos, de fines del siglo pasado con Estados Unidos, Unión Soviética, a una unipolaridad de Estados Unidos, y ahora vamos a un mundo más equilibrado donde, como decíamos antes, han surgido más potencia. Y por supuesto todo eso es difícil imaginarse todo el desarrollo que va a tener. Vos hacías referencia al tema de las transacciones, con qué monedas, donde el dólar deja de ser la única moneda de convertibilidad y de transacción mundial. Pero en todo caso, eso es una expresión de las múltiples cosas que van a ir cambiando en el mundo y que tenemos que estar preparados. Desde este hecho, que lo que hoy estamos diciendo acá lo pueden estar escuchando en cualquier lugar del mundo. Si la palabra circula, si los dineros circulan, se puede ir generando, me parece, una nueva realidad mundial que a lo mejor nosotros con algunos años encima cuesta imaginárnosla, aunque lo estamos viviendo con... hagamos la referencia bíblica, deberá morir toda nuestra generación para entrar a la tierra prometida. El tema es que, ¿qué caminos estamos haciendo bien a nivel desde adentro, pensando en lo que podemos vender como país? ¿Se están haciendo bien cosas? Sí, claro. Primero, te digo, tenemos que pensar en cómo mejoramos la calidad de vida de nuestro pueblo, y esas riquezas no solo estar al servicio de algunos que puedan hacer suculentos negocios, sino que tiene que haber una justicia distributiva en la Argentina que requiere sí o sí de un Estado presente. Mira, en estas horas, digo en estas horas porque en tiempos históricos no existen, se ha inaugurado el famoso gasoducto presidente Néstor Kirchner, que ya este mes ha tenido resultados concretos desde que empieza a funcionar. Hemos disminuido sustantivamente la importación de gas. ¿A dónde llega? Es parte de la discusión que tenemos que hacer. ¿Es solo para la exportación o es también para resolver las demandas internas? Hasta ahora venimos ahorrando, ¿por qué? Porque no tenemos que comprar, pero también la potencia. Bueno, ¿cómo lo potenciamos? Eso claro. Sí, por cada gramo de gas, por llamarlo de alguna manera, que nos represente algo en la economía argentina. La unidad del gas es el BTU, todo difícil. El BTU, cierto. Pero por lo pronto ya se iniciaron las obras del tren norpatagónico. Sí, claro. ¿No? Con lo cual ese es un complemento, esos son más fuentes de trabajo, no solamente durante la construcción, sino posteriormente, porque va a haber más laburantes ferroviarios. Totalmente. ¿No? Y más aporte. Pensemos más lo que generó el cierre de los ramales, ¿no? Totalmente. Sí, la caída, la desocupación, la desaparición de pueblos enteros, ¿sí? Bueno, volvemos a un sendero que no es el mejor, porque la traza no es la mejor, está centralizada en Buenos Aires, pero por lo menos... Eso hacia la matriz argentina, claro. Yo me lo comía, pero en un momento hiciste la claro. vinculación a la dependencia de Estados Unidos. Nosotros venimos de una dependencia de Inglaterra básicamente, hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue quien diseñó esos ferrocarriles en función de sus propios intereses, ¿no? Vos sabés que hablabas vos de mejorar la calidad de vida de los argentinos. ¿A qué punto? Sí. Hace muchos años yo
me dediqué dentro del periodismo, pero esas cosas que a veces la vida te lleva por algunos lugares inimaginados, porque jamás agarré una pelotita de golf, pero estuve haciendo periodismo dedicado a temas de golf, ¿no? Por una revista. Y era interesante porque vos ves que cerca de cada estación importante hay una cancha de golf. A ese punto llegaron los ingleses en su momento con toda la construcción. Y vos vas, nombrar la que quieras, la estación importante que se te ocurra, y vas a ver que muy próximo a ella hay una cancha. Colonialismo cultural, que se le llama, ¿no? En ese caso. Eduardo, hacías mención vos a mejorar la calidad de vida de los argentinos. Y bueno, para eso tenemos que ubicarnos en algún lado, algún parámetro debemos tener, ¿no? Estaba mirando ayer, mientras preparábamos este programa, tengo acá un montón de páginas que no las vamos a describir, pero bueno, por ejemplo en Japón... Veo que trabajaron duro. Trabajamos bastante duro y nos vamos a quedar como siempre cortos. La esperanza de vida, la expectativa de vida en Japón es de 84 años. No lo sabía. República Centroafricana, 52. Estamos hablando de 32 años, ¿sí?, de expectativa de vida mayor. En Japón es impresionante este dato. La Argentina, yo lo tenía por acá, eran cerca de 77 años. Es decir, para llegar a los 84 no nos falta mucho, tampoco estamos en el fondo de todo, ¿sí? Ingresos per cápita. Y acá tenemos algunas perlitas impresionantes. El ingreso per cápita de Luxemburgo es de $146.000 al año. En Burundi, 249. Si esto no nos llama la atención, no nos prende todas las luces, como estamos condenados a extinguirnos, ¿no? Como dicen los pibes hoy. Digo, hay que mejorar mucho, hay que emparejar mucho todos los ingresos, la expectativa, la forma de vida. Ahora, curiosamente, los países que tienen menor ingreso son todos africanos, y los que tienen menor expectativa de vida son todos africanos. Estamos también ante el último resquicio de colonialismo con África. ¿Estás viendo ese movimiento ahora con lo que pasó, por ejemplo, en Níger? Sí, yo creo que hay una especie de nueva ola donde todos también, gracias a este mundo global, al acceso a la información, al aporte que ha significado Internet, también valoremos, digamos, lo que ha sido estos avances. El conocimiento te lleva también al deseo, a pensar, a repensar y a evitar justamente... Pero te meto en política ahora, sí, dale, y te digo, ¿cómo coordinamos eso con el giro a la derecha, la construcción de un otro a quien hay que rechazar? Sí, claro. Porque estos muchachos africanos, lo digo con toda la sorna y toda la ironía del mundo, quieren ir a vivir bien como correspondería que lo hagan en su propio país, pero lo quieren hacer en los países que le sacaron lo que constituía su riqueza, pero son rechazados. Sí, abiertamente rechazados, malamente rechazados, de forma brutal. Y después son súper explotados para los trabajos que hoy en las economías desarrolladas muchos de sus habitantes no quieren hacer, digamos, ¿no? Esto ocurre. Ahora, me parece que no es todo blanco o negro, hay transiciones, hay búsquedas, hay un mundo en cambio que me parece que es lo que hay que observar. Vos dabas esas cifras, Burundi dijiste, ¿no? Burundi, sí. Sin embargo, por ejemplo, América Latina es el país más desigual en cuanto a distribución. A lo mejor no tenemos esos ingresos. Bueno, esto es como el cuento de que hay dos pollos, quiere decir que hay uno per cápita, pero los dos pollos los tengo yo. Así es. Sí, el otro no come nada. Es decir, eso es un poco la estadística, ¿no? Así es. Pero por eso decía, para también mirarnos a nosotros mismos, los latinoamericanos, que es el continente de la distribución de las riquezas más desiguales, donde vos tenés una parte que es muy rica y otra parte que es muy pobre. Míralo en la Argentina, con todo el dolor que esto nos puede causar. Estamos en uno de los mejores niveles de ocupación
de la historia argentina y estamos con 40% de nuestra población por debajo de la línea de pobreza. Eso quiere decir que hemos logrado en alguna medida el trabajo, pero los salarios son insuficientes totalmente. ¿Y qué quiere decir esto? Que básicamente hay un sector empresarial que se está quedando con la tajada del león de una economía que se la critica más por las cuestiones financieras que por las cuestiones productivas, que justamente llevan a que tanto los sectores burgueses de la ciudad como del campo se estén enriqueciendo en forma fabulosa. Y vale recordar que esta desocupación baja que hay en este momento es de empleos recuperados en estos 4 años de gobierno de Alberto Fernández, porque se había perdido, habíamos dejado. O sea, en 2015, cuando Cristina Kirchner entrega el poder, 6,5 con un 6%, Sí. 6%. Y lo recuperó Alberto Fernández el poder con un 12%, y ahora están un 5,9%. Sí, no, conviene, estamos en momento electoral, previo a la veda, pero 25.000 pymes aproximadamente desaparecieron durante los 4 años del gobierno de Macri. Y eso equivalían, no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que 225.000 puestos de trabajo que se perdieron. Entonces, este tipo de pujas se dan y tienen mucho que ver también con la política. Tienen que ver con la política. Por eso, más allá de que nos han metido el escepticismo, la crítica de que todos los políticos somos, no me voy a poner afuera, somos iguales, hay diferencias muy importantes de proyectos de país. Hay algunos que piensan en un país básicamente donde las riquezas potenciales o reales de la Argentina quedan en muy pocas manos, y para lo cual quieren hacer desaparecer el Estado. Entonces inventan, hay que dinamitar el Banco Central, hay que achicar el Estado, hay que privatizar la educación pública, hay que privatizar la salud, este tipo de cuestiones. Pero para hacer eso necesitan el Estado. Mirá la Y gran hacen contradicción. negocio con el Estado, ¿no? Están en contra del Estado cuando están en la oposición, cuando son gobierno. ¿Sí? Les encanta el Estado porque desde ahí manejan todo. Y representa una contradicción muy grande en la economía. ¿Tenés alguna pregunta? Yo tengo 1000, pero dale. Digo, a Dale, ver, ¿cómo explicamos que Luxemburgo, como te dije antes, tenga $146.000 per cápita al año y la Argentina tenga $22.000 al año per cápita? Que no lo cobra nadie. Es decir, esto es de nuevo la estadística. Hay 100.000, 200.000 que cobran un poquito más que esto y el resto cobra mucho menos. No tenés la dirección de donde hay que ir a buscarlos de uno, ¿no? Luxemburgo es una economía muy especial, o sea que es un país muy chiquito, básicamente. Bueno, te doy otro ejemplo. $140.000 per cápita, Irlanda. Irlanda es un país raro. Porque tiene una economía tecnológicamente muy avanzada, pero no tiene recursos naturales. Entonces ahí el valor agregado parece ser de excelente calidad, digamos, ¿no? Un buen valor agregado. Desconozco y la cantidad de habitantes probablemente sea bastante poca. Y ahí entramos en esto que hablábamos antes de salir al aire. Yo tengo una empresa de 100 personas y me compro una máquina que reemplaza 90, ¿sí? Los dejo sin trabajo porque me quedo con 10. Ya no son consumidores tampoco. Entonces, ¿en dónde está el beneficio, digamos, de este desarrollado capitalismo? No lo veo. ¿Vos lo ves? Yo creo que van entrando en contradicciones, incluso que lleva a que desde el movimiento popular debemos ser un poquito más inteligentes en el debate y en la interpelación hacia las propias burguesías de carácter nacional. Trabajadores que no tienen ingresos son trabajadores, como decís vos, que no consumen. Y por lo tanto, si no consumen, no hay comerciantes que vendan
y no hay empresarios que puedan fabricar en niveles superiores. Entonces me parece que lo que hay que generar es un sentido de discusión sobre cómo se distribuye la renta. Y el salario me parece que es el más democratizador de los elementos que tiene la sociedad en este momento. Entonces, cuando uno habla de trabajo de calidad y de salarios dignos, tiene que ver directamente con la posibilidad de desarrollo nacional. Me parece que, por supuesto, algún economista te va a decir, sí, pero para producir tengo que importar cosas. Claro, hoy estás interrelacionado, no podés resolver todo fronteras hacia adentro. Ahora, lo podés traer de Estados Unidos, China, Rusia, Europa, India, o también a lo mejor nos podemos complementar económicamente con Brasil, con Uruguay, con Paraguay o con Colombia, con Chile, Perú, en fin, y podemos ir pensando en un sistema de complementación e integración productiva de carácter regional que tenga un carácter positivo para nuestros propios desarrollos. Claro, pensaba, sí. vos como Estado, no le podés pedir a un empresario, no sé, pienso en algún empresario textil que hace poco compró unas maquinarias impresionantes, digamos, algo que acá casi ni tendría sentido tenerlo, ¿no? Pero lo compró pensando que era una buena oportunidad y quizá en algún momento le sirva. Digo, ese hombre va a reemplazar un montón de personas. Vos no le podés impedir la posibilidad de crecimiento a esa persona, pero como Estado sí tenés la responsabilidad sobre esas personas. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí es donde me parece que se genera un cortocircuito muy difícil, donde tiene que estar la estrategia de pensar desde el Estado cómo se establece un proyecto de país que sí esté de acuerdo a ese crecimiento que sabés que los empresarios van a tener. Sí, porque se generan en este mundo actual, en el desarrollo científico, tecnológico, en la producción, se generan nuevas contradicciones. Yo te digo, conozco gente que trabaja a distancia y que le da lo mismo estar en la Argentina, en Uruguay, en España o en cualquier lugar del mundo, porque su producción vinculada a la empresa básicamente de carácter informático es lo mismo en cualquier... Mientras tenga buena conectividad, lo demás se resuelve. Ahora, el Estado no puede ser indiferente a las situaciones que eso genera. Incluso esas personas también tienen que tener un sentido de responsabilidad y el Estado tiene que ser coercitivo en ese sentido. Yo lo digo con todas las letras, porque tienen que aportar también lo que corresponde impositivamente por lo que hacen, porque si no, es viva la pepa. Tenemos una necesidad enorme de dólares en la Argentina, pero hay casi un Producto Bruto Interno en cuentas en el exterior que no rinden ningún tipo de aporte impositivo para la Argentina. Eduardo, nos quedan un par de minutos y me gustaría, si hay algo que te parece importante destacar y que no te hayamos preguntado, digamos... Mira, muy breve, yo te digo, en todo esto vuelvo a insistir en este tema de la complementariedad. Me parece que hay que buscar en la región complementariedad. Brasil es nuestro socio estratégico. Las burguesías tienen que asociarse en nuestros países y los trabajadores también para defender sus derechos. No podemos pensar todo en sentido fronteras hacia adentro, hay que empezar a pensar con cabeza más de carácter regional. Me parece que es un desafío enorme. Y lo digo para la producción, pero te lo puedo decir para la ciencia, para la investigación científico-tecnológica, para la educación. Tenemos que ser parte de un mundo que supere barreras. Entonces no puede ser que no nos entendamos con un brasileño porque ellos hablan portugués y nosotros español. Tenemos que formarnos también en la integración cultural, idiomática, productiva, financiera, y en ese sentido pensarnos
en una inserción para vivir mejor. ¿Te queda alguna pregunta me corta quedan para 50, pero ya. para respuesta corta? ¿Cómo explicamos la sumisión de Europa con respecto a Estados Unidos? A mí esa cosa me vuelve loco. Porque crisis, pero es una sumisión empuja, ¿no? Ellos tienen permanentemente fricciones también. Lo que pasa es que hay contradicciones internas también europeas difíciles de resolver. De la famosa asociación del carbón de los 50 a la Unión Europea de hoy, ha habido cambios sustantivos. Sin embargo, ha crecido tanto, ahora son 27 países, si mal no recuerdo. Exactamente. Hay muchas contradicciones internas que va a llevar un tiempo a superar, pero me parece que es el camino. Bueno, y mirá cómo nos vamos yendo con una música ahí con el número 3, Lali, que seguramente mis compañeros acá en el estudio, tanto Eduardo Sigal como Larry Levy, seguro alguna vez la escucharon esta canción, ¿no? Ahí está, mirá. Habla del trabajo. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Ponen cara de haberla escuchado. Ahí está, ahí nos vamos yendo con Rafael, los dejamos con el trabajo. Y Lali, muchas gracias. Larry, muchas gracias. Eduardo Sigal, gracias por haberte acercado hasta el estudio. Vicepresidente del Frente Grande, presidente de la Fundación Acción para la Comunidad, fue diputado constituyente, fue senador por la provincia de Buenos Aires y fue también subsecretario de Integración Económica de la Cancillería. Muchas gracias, por supuesto, a Radio Caput, gracias Lali Grumelli, gracias Larry Levy, gracias Radio Pública de Marcos Paz, que después va a repetir el programa a las 4 de la tarde, gracias RPD Radio FM 97.5 en Oberá Misiones, que también lo van a repetir mañana, y nos reencontramos. Hay una radio de Burundi, me parece que no. Radio de Burundi. Lo veía muy interesado. Pero creo que dicen que por ahora no tienen plata para pagar. Chao, hasta el martes. Hasta el martes a las 10 de la mañana. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos vamos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minyersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz, con trabajo. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento en mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras, somos nosotras. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar.